Buenas noches con todos los participantes del curso internacional de uroanálisis. El día de hoy vamos a desarrollar la sesión número 7 con el tema reporte de casos en uroanálisis, a cargo de la tecnólogo médico Fiorella Angirelli Aravena de Chile, con el cual le damos la bienvenida a este curso. Adelante, Fiorella, listo. Bueno, primero, hola a todos. Para mí es un honor estar aquí, así que agradezco al Instituto de Estandarización del Laboratorio Clínico de Perú por permitirme estar aquí para contarles mi experiencia en el uroanálisis. Y lo que voy a hacer ahora es presentarles 4 casos clínicos muy poco comunes, pero con estos casos les voy a demostrar que efectivamente el sedimento urinario es una biopsia líquida. Bueno, comienzo entonces. El primer caso es de una nefropatía por cristales de sulfametoxazol. Bueno, es una paciente de sexo femenino de 55 años con varios antecedentes, entre ellos un lupus eritematoso sistémico, pero con compromiso solo articular. En ese momento no tenía ningún compromiso a nivel renal. También tenía hipotiroidismo, resistencia a la insulina, fibromialgia, y además tuvo una neumonía por COVID, por la cual tuvo que ser hospitalizada. Dentro de los fármacos que toma la paciente está el metrotrexato, la prednisona y la hidroxicloroquina, que son todos para el tratamiento del lupus. Bueno, en esa hospitalización por COVID-19, que fue en diciembre del año 2020, la paciente presentó falla respiratoria por la neumonía por COVID, y hay que destacar que en ese momento la paciente presentaba función renal normal con una creatinina de 0,8 miligramos por decilitro. Bueno, la paciente se dio de alta, pero con los días evolucionó con disnea persistente y aumento de la tos. Entonces tuvo un control médico en febrero, o sea, 2 meses después, y el médico en ese momento sospechó de una infección por neumocitis girovesi por el uso prolongado de corticoides, que son los que utilizaba para el tratamiento del lupus. Entonces, el médico le indicó un tratamiento con cotrimoxazol, que está compuesto de sulfametoxazol y trimetoprima. En este caso, el médico le dio una dosis de tratamiento, porque hay también dosis de profilaxis, ¿ya? Pero en este caso eran dosis altas porque eran terapéuticas. Utilizó 800 con 170 miligramos, 2 comprimidos cada 8 horas, por 21 días. Ya esto para que vean que eran altas dosis de cotrimoxazol. Bueno, a la semana tuvo otro control médico y persistieron los síntomas respiratorios, pero además se agregaron otros síntomas, como disuria, poliaquiura, tenesmo, dolor hipogástrico y vómitos. Y además, que es lo peor de todo, es que evolucionó con oligonuria de 3 días. O sea, a medida que pasaban los días, la paciente orinaba mucho menos. Entonces, por esta causa es que el médico la derivó al servicio de urgencia. En este ingreso al servicio de urgencia, le solicitaron orina completa, que es como se llama en Chile. No sé si en todos lados se llama igual, pero es el examen físico, químico y de sedimento urinario, donde se observa, bueno, en la tira reactiva, presencia de eritrocitos y leucocitos, y en el sedimento que coincide, por supuesto, 15 eritrocitos por campo, que como ven acá en la imagen, eran isomórficos, leucocitos y bacterias. Además destaca la presencia de cristales. Bueno, esta orina yo no la vi, pero logré rescatar las imágenes del equipo automatizado URICET, que son estas que están acá, donde a primera vista yo sospecho de cristales por la forma de fosfato amónico magnésico. Sin embargo, por el pH, que era 5, lo descartamos inmediatamente. El colega que observó esta orina los informó finalmente como ácido úrico en regular cantidad. Lamentablemente no tengo imágenes
de la microscopía en luz corriente para ver el color del cristal, tampoco de la microscopía de luz polarizada para ver el tipo de birrefringente. Y el médico, con esta orina, llegó a la conclusión que era una orina inflamatoria, y interpretó el examen como una infección del tracto urinario. Por lo tanto, la trató con cefadroxil. Bueno, y posteriormente en el urocultivo efectivamente creció una Klebsiella pneumoniae con 40.000 unidades formadoras de colonia, y continuó el tratamiento con el cotrimoxazol hasta completar 21 días. 2 semanas después, tiene un nuevo control médico, pero esta vez hay algo muy importante, y es que la creatinina se elevó a 2.15 miligramos por decilitro, ¿ya? O sea, teníamos una insuficiencia renal aguda. Se deriva hospitalización por esta causa, y bueno, al ingresar al hospital, está clínicamente estable, sin conflicto hemodinámico ni respiratorio, y sin fiebre. Dentro de los exámenes de ingreso, destaca la creatinina aún aumentando. En este caso ya tenía 4.89 miligramos por decilitro. Se solicitaron otros exámenes, y además se le pidió un pielotac donde no habían evidencias categóricas de urolitiasis. Bueno, se le solicita nuevamente una orina completa. Esta vez ya no hay inflamación, no hay presencia de leucocitos, se mantiene una orina de pH 5, y solamente vemos la presencia de hematuria en gran cantidad. Siguen siendo eritrocitos isomórficos, y también logré rescatar estas imágenes del equipo automatizado, porque tampoco fui yo la que observó esta muestra, donde se ven cristales distintos a los que vimos anteriormente, con una morfología inespecífica. Este quizás podría parecerse a cristales de ácido úrico, pero estos otros no lo sé, a mí me daban dudas. Ahora, como no los vi en la microscopía de luz corriente ni con luz polarizada, no tengo información sobre eso, pero el colega lo informó nuevamente como cristales de ácido úrico en abundante cantidad. Bueno, días después, nuevo control de creatinina, y la creatinina sigue aumentando, ya va en 5.27 miligramos por decilitro, y asociada a oliguria. O sea, la paciente prácticamente estaba orinando muy poco. Por esta razón, se traslada a la unidad de tratamiento intensivo con diagnóstico de falla renal aguda en paciente lúpica. Es decir, el médico en ese momento sospechó que debido al lupus podría estar teniendo un daño renal. Y se plantea la eventual necesidad de realizarle una biopsia para ver si es que tenía una nefropatía lúpica e intensificar la terapia inmunosupresora. Sin embargo, otro médico le llamó la atención la presencia de estos cristales que se observaron en varios sedimentos urinarios, pero que le parecían extraños porque no tenía la paciente hiperuricemia, tampoco tenía presencia de cálculos según la pielotac, tampoco parecía tener un síndrome de lisis tumoral, que es cuando se destruyen las células, se eliminan ácido nucleico y pueden precipitar en forma de ácido úrico. Para eso tendría que haber tenido una neoplasia. Entonces se comunicó conmigo para que yo pudiera revisar la muestra y contarle si realmente me parecían cristales de ácido úrico, o, porque esa es la sospecha, eran cristales de sulfametoxazol. Esa era la duda. Cuando observo el sedimento, me encuentro con estos cristales, que ahora tienen una forma distinta nuevamente. Son como unas esferas de color café, radiadas. No me parecieron ácido úrico. A veces el ácido úrico igual puede ser muy pleomórfico, pero el color era muy oscuro. No me pareció que pudiera ser cristales de ácido úrico, la verdad. Y otra imagen. Y además, al utilizar el microscopio de luz polarizada, se veía una birrefringencia positiva fuerte. Y no, tampoco me parecieron cristales de ácido úrico. Así que le informé al médico que, a mi parecer, podrían perfectamente ser cristales de sulfametoxazol, porque busqué en diferentes artículos publicados, que en realidad no son muchos,
y habían algunos que presentaban esta misma morfología. Bueno, con ese diagnóstico presuntivo, el médico lo que hizo fue suspender el cotrimoxazol, alcalinizar la orina para disolver los cristales y aumentar la hidratación. ¿Qué pasó? Después de esto, rápidamente hubo mejora en la función renal y no fue necesario realizar la biopsia, que eso es lo más importante. La creatinina, entonces, como dije, se normalizó, y en los sedimentos, después de tomar estas, bueno, después de suspender el medicamento, ya no se observaron más los cristales. En ese momento, era solamente un diagnóstico presuntivo, de acuerdo a la clínica, porque al suspender el medicamento, rápidamente mejoró la función renal. Pero lo ideal hubiese sido hacer una técnica que se llama espectroscopía infrarroja, que no está ampliamente distribuida en todo el laboratorio, es un método muy caro, que nos permite identificar con certeza los cristales. En ese momento no teníamos la opción de hacer eso. Así que probablemente, y sospechamos que se trataba de sulfametoxazol sin tener la confirmación. Bueno, ¿y qué sabemos acerca de los cristales de sulfametoxazol? Como les decía, hay varias, o sea, no hay varias publicaciones, no hay muchas publicaciones, hay muchas más publicaciones sobre la sulfadiazina, pero aquí les voy a mostrar los artículos que hay sobre el sulfametoxazol. Este no es un artículo, sino que es del Atlas de sedimento urinario del Colegio de Patólogos Americanos, donde indica que el sulfametoxazol tiene forma de esfera pequeña, y también pueden tener proyecciones, se observan a pH ácido, 5 o menos, tienen una birrefringencia fuerte, como se ve acá, y las esferas son de color café. Y aquí está la imagen de los cristales que yo observé, y a mí me parecieron más o menos similares, ¿ya? Acá también dice como claves para su identificación, indican que es conocer la historia del paciente, saber qué medicamento está tomando. También indica una reacción diazo y la espectroscopía infrarroja que yo les estaba comentando. Y como potenciales elementos con los que podíamos confundirlo, están los cristales de ácido úrico, que fue justamente el caso que les presenté. Acá hay otra publicación, o sea, esta es la primera publicación que les muestro, que es del año 2011, donde muestra un paciente que tuvo una insuficiencia renal aguda, al utilizar dosis de sulfametoxazol en medida terapéutica o de tratamiento, altas dosis, y en ese caso se observaron cristales en forma de tapa de ataúd, bordes con muescas y rosetas. Bueno, aquí en la imagen yo netamente veo los cristales en forma de tapa de ataúd, que son muy similares a los cristales de fosfato amónico magnésico. El pH en este caso era 5.5, no hay datos sobre el color de los cristales, y la birrefringencia fue positiva. En este caso se pudo confirmar con la espectroscopía infrarroja, no sé si se ve bien, pero acá aparecen los patrones con los cuales hay que comparar la muestra del paciente. Y la muestra del paciente presentó el mismo espectro que el sulfametoxazol. Otra publicación que es del año 2015, aquí también son casos de 2 pacientes en los cuales se les dio tratamiento con sulfametoxazol por unas infecciones del tracto urinario, pero en estos casos no se produjo una insuficiencia renal aguda, sino que solo la cristaluria, y el pH fue 5.5, y en este caso los autores los describieron como gavillas de trigo. El color era amarillo o más café oscuro, y no hay datos sobre la birrefringencia. También considero que son bastante similares a los que pude observar en este caso clínico. Otra publicación del año 2015, también se utilizó una dosis terapéutica, y en este caso tampoco hubo insuficiencia renal aguda, sino que solamente cristaluria. En este caso llama la atención que el pH no es tan ácido, hay pH 6, y el autor también lo describe como forma de gavilla de trigo. El color es café, y no hay datos sobre la birrefringencia. Este otro trabajo es del doctor Fogazzi, donde ve una forma totalmente distinta a las otras que
que hemos visto, que es forma hexagonal. En este caso, el paciente era un paciente trasplantado y le dieron dosis de profilaxis para prevenir infección por neumocitis girovesi. Al paciente le dio una insuficiencia renal aguda y se observaron estos cristales, a pH 5. Ahora, ¿qué sospecharon en un comienzo? Porque se puede confundir con cistina. ¿Por qué descartaron la cistina? Porque al utilizar la luz polarizada se veía un patrón de birrefringencia positivo, pero con policromatismo, es decir, se veía de colores. La cistina nunca pasa eso. Bueno, se ven también en forma laminada, ya que también nos apoyaba de que podía ser cistina, pero no era. Además, habían otras formas que no estaban así apiladas, sino que estaban aisladas, que tenían otro patrón de birrefringencia distinto. Entonces tampoco les pareció que fueran cristales de ácido úrico. Entonces, lo que hicieron fue hacer una espectroscopía infrarroja. Y en la espectroscopía infrarroja apareció identificado como cristales de sulfa-metoxazol. Este es el penúltimo caso, que es del año 2000, o sea, el artículo, que es del año 2018. Acá se presentan 7 casos que van con pacientes con dosis de 800 a 4.800 miligramos. El pH varía entre 5 y 6.5, también vemos pH más alcalinos. Y en estos pacientes hubo 4 casos con insuficiencia renal aguda y 3 con cristaluria. Aquí se ve claramente que son pleomórficos, algunos similares a los que vi en el caso clínico, otros rectangulares, forma de hongo describen, forma de flor, pero el autor en este artículo destaca que a dosis bajas del sulfametoxazol tendían a verse más formas rectangulares y a dosis más altas, formas más grandes y más irregulares. No hay datos sobre el color del cristal y en todos los casos tuvo birrefringencia positiva. Este sí es el último al cual lamentablemente no pude acceder, es de este año, y se llama cristaluria inusual de sulfametoxazol, elementos claves para su identificación. Me hubiese encantado poder leerlo, pero no estaba de acceso libre. Pero igual pude conseguir estas imágenes donde, al menos a mi parecer, son muy similares a cristales de ácido úrico. Pero aquí tengo la imagen de la espectroscopía infrarroja y resultaron ser cristales de sulfametoxazol. Entonces, en resumen, ¿cómo son los cristales de sulfametoxazol? Son pleomórficos, se pueden ver de diferentes formas, por lo tanto, su identificación constituye un desafío. Y eso va para todos los fármacos en realidad. En general, los cristales debido a fármacos son bastante pleomórficos, o tienen mucho polimorfismo. La forma que podemos observar entonces, de lo que se ha publicado hasta el momento, forma de ataúd hexagonal, de gavillas de trigo, forma de hongo, romboidal, como este, rectangulares, en esfera, y los pH a los cuales se han observado van entre 5 y 6.5. Todos con birrefringencia positiva. Entonces hay que tener ojo con esto para no confundirse con cristales de ácido úrico, de cistina, de sulfadiazina, entre otros. Ahora, yo les comenté que finalmente el diagnóstico de esta paciente fue una nefropatía por cristales de sulfametoxazol. ¿Qué es la nefropatía por cristales? Es una insuficiencia renal aguda que está causada por la precipitación de los cristales a nivel intratubular. Y eso puede llevar a una obstrucción de los túbulos, ¿ya? Los pacientes son generalmente asintomáticos y la patología es detectada por el aumento de creatinina. Ahora, la precipitación de estos cristales es favorecida por varias cosas. En realidad esto va para también todos los fármacos en general, pero aquí tengo el sulfametoxazol y se ve favorecido por altas dosis, que era el caso que yo les presenté, por hipovolemia y deshidratación, hipoalbuminemia, pH ácido de la orina menor a 5.5 y presencia de enfermedad renal subyacente. Aquí tengo una biopsia renal. Estos no son cristales de sulfametoxazol, son cristales de 2,8 de hidroxiadenina, ¿ya? Pero en realidad les muestro la imagen solo para que vean al nivel que pueden precipitar los cristales. Acá se ve que está estos acúmulos de cristales
tapando todo el túbulo. Aquí se ve el contorno del túbulo. Estos son los túbulos renales. Y acá hay un túbulo que tiene un cristal ahí en medio. Además, acá, con la microscopía de luz polarizada, vemos su birrefringencia positiva fuerte, y además se puede ver que aquí hay cristales intracelulares en las células tubulares. Otra cosa importante que nos puede ayudar a sospechar de una nefropatía por cristales es el perfil urinario de las nefropatías por cristales. Y es que se ven acompañadas por presencia de eritrocitos isomórficos, leucocitos debido a la inflamación que pueden producir los cristales a nivel de los túbulos, la presencia de cristales, por supuesto, también puede haber cilindros con inclusiones de cristales. Y elementos asociados podemos ver células tubulares, producto del daño tubular, y también podríamos ver cilindros granulosos. Y por supuesto debe estar acompañado de una creatinina aumentada, porque estamos hablando de una insuficiencia renal aguda. Entonces, ¿cómo se debe hacer una correcta identificación de cristales debidos a fármacos? Como regla general, siempre debemos pensar en un fármaco cuando veamos cristales de una apariencia inusual y pleomórfica, o sea, un cristal que no lo podemos clasificar en ninguno. También es importante en estos casos consultar si el paciente está tomando algún medicamento, cuáles son, chequear la función renal. También es esencial el uso de la luz polarizada para poder descartar o confirmar ciertos cristales. Y en el caso de que no contemos con luz polarizada, que la forma no estemos seguros de que sea uno u otro cristal, lo mejor, en vez de clasificarlo como algo que ustedes no están seguros, es mejor describirlos. Se describen y de esa manera al médico le podemos dar alguna pista de que se trata de un cristal que no es de los comunes, digamos. Y bueno, el método de confirmación es la espectroscopía infrarroja. ¿Qué es la famosa espectroscopía infrarroja que he estado hablando todo el tiempo? Es un método que nos permite identificar estructuras químicas, y lo hace a través de luz infrarroja que incide sobre la muestra o los cristales, y esta muestra absorbe una parte y transmite otra hacia un detector. Esa señal que llega al detector, gracias a la transformada de Fourier, que es una operación matemática, convierte esta señal en un espectro interpretable, es decir, nos entrega este gráfico con estas curvas que van a ser características de ciertos compuestos. Y el equipo va a tener una biblioteca con todos los espectros de los distintos compuestos. Entonces, esta técnica es de especial utilidad en cristales debidos a fármacos. Bueno, como les contaba, en ese momento no pudimos confirmarlo, pero felizmente hace 2 semanas, yo guardé la muestra con la esperanza de que algún día pudiera confirmarlo, y logramos que en un equipo que procesa cálculos urinarios, nos permitieran procesar la muestra de orina. En teoría se debe hacer de una orina, o sea, de una muestra seca, pero resultaba que aquí la cristaluria era tan grande que macroscópicamente se veían los cristales precipitados. Entonces yo mandé esa muestra y ellos usaron ese pellet para hacer el análisis, y resultó que efectivamente eran cristales de sulfamethoxazol. Y aquí está lo que está en la biblioteca del equipo, y esto es lo que entregó la muestra. Bueno, ahí termina el primer caso. Ahora vamos a pasar a un caso totalmente distinto, que es del diagnóstico de enfermedad de Fabry a partir del análisis de sedimento urinario. Bueno, este caso clínico es de un paciente de sexo masculino de 63 años de edad, con varios antecedentes, entre ellos una miocardiopatía hipertrófica, que es lo que se muestra acá en la imagen. También, por supuesto, debido a la miocardiopatía, tenía una insuficiencia cardíaca. En el 2016 se le diagnosticó de enfermedad renal crónica, y en el año 2017 le realizaron un trasplante cardíaco. Ese mismo año también le hicieron una colecistectomía, tenía el paciente hipotiroidismo, osteoporosis, o sea, un paciente bastante complicado con un montón de patologías. Dentro de los fármacos que tomaba estaba el tacrolimus por el trasplante cardíaco, también tomaba prednisona, aspirina, sertralina, no vale la pena seguir nombrando, pero era un montón de medicamentos.
Bueno, el paciente lo hospitalizaron, desconozco la causa, pero probablemente se debía a a un problema cardíaco, y le solicitaron un examen de orina, que si uno lo ve, bueno, esta es la parte de la tira reactiva, no ve mayores cosas patológicas, digamos, salvo aquí que las proteínas indicaron trazas, pero al realizar la razón proteína-creatinina, nos entregó un valor normal de 186 miligramos de proteína por gramo de creatinina. Era lo único extraño. Incluso en el sedimento no había nada especial, salvo estos elementos que están acá. Acá yo les dejé una imagen de gotas de grasa normal, perfecta, redondita, el contraste de fase se ve amarilla, y acá la imagen con luz polarizada donde se ve esta cruz de Malta asimétrica, que es lo que nos permite confirmar que es gota de grasa. ¿Y qué pasó? Yo empecé a ver estos elementos, ¿ya? Que posiblemente años atrás jamás me hubiese dado cuenta que era algo especial, pero que gracias a la pasantía que hice en el laboratorio del doctor Fogazzi, él me comentó sobre esto, sobre la enfermedad de Fabry, y que en ese tipo de pacientes se podían ver lo que él llamaba gotas de grasa anormales. Tuve la oportunidad de ver muestras. Entonces, cuando empecé a ver esto, me recordé inmediatamente de eso. Y claro, acá veo una gota de grasa como fusionada con otra, donde se ve que una tiene un patrón o la cruz de Malta normal, pero la de atrás pareciera estar media difuminada. Acá otra que tiene una forma como de pera y con un patrón de cruz de Malta que no es para nada parecido al normal. Acá otro acúmulo con una cruz de Malta asimétrica. Estos otros elementos, pareciera como un cuerpo oval graso, pareciera, digo, pero quizás solamente un acúmulo, pero tiene un contorno bastante irregular, con observación de gotas de grasa con cruz de Malta típica. Y observé un cilindro también, donde se veían al interior estas gotas de grasa. Esta era especial porque tenía forma de espiral, al igual que la cruz de Malta, también tiene una forma de espiral. Acá la puse en aumento, que se ven como anillos concéntricos. Otras imágenes de lo mismo, cruz de Malta simétrica y estos acúmulos extraños, medios deformes, de gotas de grasa para mí atípicas. Bueno, y aquí está el informe del sedimento urinario. Solamente tenía algunos leucocitos, como les dije, no había nada especial, salvo estas gotas de grasa, que eran escasas, pero esto era lo más importante, es que las gotas de grasa se observaban con morfología atípica y algunas formando acúmulos. Por supuesto que eso ningún médico lo va a entender, entonces nos comunicamos con el médico para hablar con él y comentarle que estas gotas de grasa podían aparecer en pacientes con enfermedad de Fabry. Entonces le sugerimos que le solicitara examen para ver si tenía o no la enfermedad de Fabry. Bueno, ¿y qué es esta enfermedad de Fabry? Es una enfermedad de almacenamiento lisosomal, es una enfermedad hereditaria ligada al cromosoma X, multisistémica porque afecta cualquier órgano del cuerpo, principalmente riñón y corazón y sistema nervioso central, pero cualquiera. Progresiva porque si no tiene un tratamiento a tiempo, avanza y puede provocar la muerte en el paciente. Destructiva y potencialmente mortal, que reduce la esperanza de vida en promedio entre 15 a 20 años. Por eso es que es tan importante hacer un diagnóstico precoz. Bueno, como les decía, está ligada al cromosoma X. Y lo que ocurre acá es una mutación del gen que codifica para la alfa-galactosidasa A. Entonces, como esta enzima está mutada, o sea, no la enzima, el gen está mutado, y no se produce la cantidad necesaria de alfa-galactosidasa, se comienza a acumular lípidos que se acumulan intracelularmente. Estos lípidos se llaman globotriosilceramida, y sobre ellos es donde actúa la alfa-galactosidasa, en este caso no estaría, o estaría muy disminuida, y se acumula principalmente en vasos sanguíneos, tejidos, como de riñón, corazón, sistema nervioso central y piel. La mortalidad está asociada más que nada al daño renal y cardíaco. Entonces aquí vemos un ejemplo de la globotriosilceramida, que en condiciones normales puede degradar
degradar, o sea, la alfa-galactosidasa lo degrada. Sin embargo, cuando no está esta enzima, se acumula GB3 o GL3, que es lo mismo que globotriosilceramida 3. Bueno, hay 3 tipos de enfermedad de Fabry. La clásica es la que presenta prácticamente 0 de actividad de la alfa-galactosidasa, menos de un 1%. Por lo tanto, presenta los síntomas típicos de la enfermedad y aparece en la niñez. Más adelante les voy a comentar cuáles son esos síntomas. Otra forma es que pueda estar presente en mujeres heterocígotas. Como está ligada al cromosoma X, la mujer puede ser portadora. Un cromosoma X con la mutación y el otro no. Por lo tanto, la actividad de la alfa-galactosidasa puede ir de 0 a 100%, y no es la forma de diagnosticarlo con la actividad de la enzima, sino con análisis genético. En este caso, como el porcentaje de actividad es variable, la sintomatología también va a ser variable. Y esta es la enfermedad de Fabry de tipo variante, que es la más difícil de diagnosticar, porque no presenta las manifestaciones clínicas clásicas de la enfermedad de Fabry. En este caso, la actividad de la alfa-galactosidasa se encuentra entre un 1 y un 30%. Las manifestaciones clínicas predominan en un órgano, o sea, puede haber una variante cardíaca, una variante renal, y se presenta en la adultez. Y puede ser una causa importante de hipertrofia ventricular izquierda, idiopática, o más tarde miocardiopatía hipertrófica, que era lo que tenía el paciente que yo le mostré en el caso clínico. Bueno, aquí están los síntomas. Dentro de los síntomas está la angioqueratoma, dolor neuropático, córnea verticillata o verticillata, que son unas opacidades en la córnea en forma de espiral, acroparestesia, que es hormigueo o sensación de dolor en las extremidades, anormalidad en sudoración, se observa hipohidrosis, y a nivel de estos órganos, en el caso del corazón, cardiomiopatía, arritmia, hipertrofia ventricular izquierda. Puede producirse accidentes cerebrovasculares, y a nivel renal, que es lo que más nos interesa, ¿cierto? Puede producirse proteinuria y llegar a una enfermedad renal crónica. Recuerden que el paciente que yo les presenté, el caso clínico, el paciente tenía esta miocardiopatía hipertrófica y además tenía enfermedad renal crónica. ¿Qué pasa con la enfermedad renal? ¿Cómo se observa? Bueno, esta enfermedad renal se observa tanto en hombres como en mujeres heterocigotas, es decir, portadoras. Y las lesiones histológicas son depósitos de estos glicosfingolípidos, que es la GL3, ya sea en podocitos, células tubulares, mesangiales, intersticiales, o sea, a todo nivel. Y para diagnosticar la enfermedad renal debido a enfermedad de Fabry es necesaria una biopsia, porque un paciente puede tener enfermedad de Fabry, pero no necesariamente una enfermedad renal. Entonces la única forma sería con una biopsia. Donde acá, por ejemplo, esta es microscopía electrónica de una biopsia, que es en una célula, donde tiene estos cuerpos que le llaman de cebra o de mielina, que tienen unos anillos concéntricos. Bueno, por lo tanto el diagnóstico es bastante difícil, requiere un alto índice de sospecha del médico, aparte que la enfermedad no es una enfermedad tan conocida. ¿Cómo podría quizás sospechar el médico? Presencia de enfermedad renal crónica con proteinuria en pacientes con hipertrofia ventricular. También es necesario un buen examen físico y pruebas específicas. En general son los nefrólogos los que llegan a establecer el diagnóstico. Es difícil identificar la variante renal, que es la que yo les contaba, que no presenta los síntomas más típicos. Bueno, y lo único que llegan a presentar es proteinuria e insuficiencia renal si es una variante renal. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad? Con la actividad de la enzima alfa-galactosidasa plasmática o de leucocitos, el estudio molecular del gen GLA, o sea, detectar la mutación, o con microscopía electrónica. Bueno, de todo esto, el más posible de realizar podría ser la actividad de la enzima alfa-galactosidasa, pero entiendo igual que no están todos los laboratorios, menos el estudio molecular. Y la microscopía electrónica, menos aún. Pero aquí, bueno, está la imagen de una célula con los mismos cuerpos que yo les había mostrado en la imagen anterior. Bueno, en nuestro caso, felizmente sí contábamos con el estudio genético
o con la detección de la mutación, y resultó que el paciente presentaba una variante patogénica del gen GLA. O sea, imagínense, a partir de un sedimento urinario se pudo hacer diagnóstico de enfermedad de Fabry. Ahora, ¿cuál era el problema en esta muestra? Que la variante se observó heterocigota. ¿Qué quiere decir eso? Que en un cromosoma sí y en un cromosoma no, pero no tenía lógica, porque el paciente es hombre y tiene solo un cromosoma X. Entonces, de hecho se demoraron mucho en informarlo, pidieron otra muestra y pasó lo mismo. Y finalmente se concluyó que el resultado observado se debía a que, como el paciente era trasplantado de corazón, se haya generado un quimerismo en el paciente que se refleja en la presencia de un alelo del gen GLA normal, que era del órgano trasplantado, y de un alterado, que era de la línea somática del paciente. Entonces, finalmente, a pesar de que estaba poco concluyente, digamos, el examen, la mutación estaba, entonces el paciente tenía una enfermedad de Fabry de la variante posiblemente cardíaca y renal, porque no presentaba otros síntomas. Bueno, ¿qué hay de artículos, digamos, de publicaciones con respecto a esto? Hay muchas publicaciones de japoneses que hablan de esto, células y cuerpos Malberry, un poco similar a lo que también pude ver yo, y tiene esta morfología como de mora, por eso también, si lo decimos en español, sería células de mora o cuerpos de mora. Esta sería una célula, este sería un cuerpo. El cuerpo presenta esta forma en espiral y la célula presenta esta forma irregular, ¿ya? Y se cree que la globotriosilceramida 3, que está acumulada en las células de los túbulos, sería la fuente de estos cuerpos y estas células que podemos ver en el sedimento urinario. Hay otra publicación, esta publicación es del año 2016 del doctor Fogatti, donde comenta, acá hay una gota de grasa normal vista en los 3 tipos de microscopía, y comenta esto de las gotas de grasa atípicas, donde se ve este acúmulo y con un patrón de cruz de Malta asimétrico y extraño, digamos, distinto a lo que se ve normalmente. Esto es japoneses también, el resto son todos japoneses, salvo una última publicación que es de este año, que es del doctor Fogatti. Esta es del año 2017, y es un caso clínico donde se logró hacer diagnóstico de enfermedad de Fabry gracias a la observación de cuerpos Malberry en el sedimento urinario. Era un paciente de sexo masculino, de 52 años, tenía la famosa hipertrofia ventricular, también sumaba acroparestesia y no tenía proteinuria, ni hipertensión, ni enfermedad renal. O sea, esta era una enfermedad de Fabry, variante cardíaca. No pudieron confirmarlo con espectroscopía infrarroja, pero lo confirmaron con una biopsia. Aquí se ven estos cuerpos o corpúsculos de cebra, digamos, que se ve en la microscopía electrónica de un cardiomiocito. Bueno, y esta es otra publicación, pero solamente la puse porque tengo entendido, o sea, no, es así, porque lo he visto en varias presentaciones, que en México y no sé en qué otros países utilizan mucho la tinción de Sternheimer-Malvin para la observación del sedimento urinario. Bueno, les cuento que en Chile no se usa, o si alguien la usa, serían contados con los dedos. Ya nosotros utilizamos microscopía luz clara, contraste de fase, los que pueden tener contraste de fase. Entonces quise poner esta imagen, esta no es Sternheimer-Malvin, sino que es Sternheimer solita, ya que la usan en Japón. Yo no he logrado conseguir esa tinción, se ven distintos los colores, pero asemeja un poco a lo que ustedes podrían ver con la tinción de Sternheimer-Malvin. Se ve este mismo cuerpo de mora, y aquí está una imagen como para compararlo, y este también cuerpo Malberry que tiene esta forma de espiral. Esta es una publicación del año 2018. Esta también fue un caso en que se diagnosticó enfermedad de Fabry, enfermedad de Fabry, en pacientes, una paciente de sexo femenino, con artritis reumatoide, sin antecedentes de falla cardíaca, enfermedad renal crónica, ¿ya? Pero cuando ingresa al hospital, ingresa con disnea y edema y se le diagnostica una falla cardíaca que, cuando le solicitaron después un examen de orina, se vio estos cuerpos de Malberry y células Malberry. Cuando le midieron la alfa-galactosidasa estuvo levemente disminuida y el test genético indicó una mutación heterocigota.
porque era mujer. Bueno, esta es la publicación que es de este año, que es del doctor Fogazzi, donde hace un análisis súper detallado de las gotas de grasa. Como les mostraba, la mayoría de las publicaciones que hay es con respecto a estos cuerpos y células, pero no se habla mucho de estas gotas de grasa con morfología irregular. Y aquí el doctor Fogazzi sí lo presenta. Muestra diferentes formas de gotas de grasa. Él hizo un estudio con pacientes con enfermedad de Fabry diagnosticada y pacientes con lipiduria por otras causas. Entonces comparó las gotas de grasa de estos pacientes, y estas son gotas de grasa observadas en pacientes con enfermedad de Fabry. Acá hay una gota de grasa normal, y aquí para que vean la morfología. Ovoide, en forma, también aparece esta en espiral, en forma de candado las describe, forma de pera también, ¿ya? Lo otro que se señaló es que la mayoría de las gotas de grasa se observan aisladas o agrupadas, pero muy pocas dentro de cilindros, prácticamente no hay. Y bueno, con esta morfología variada o atípica. El mismo análisis lo hizo de microscopía luz polarizada, y es lo que yo les mostraba, donde hay un patrón anormal en la cruz de Malta, donde lo señala o lo define como asimétrica, truncada, porque le falta un lado, con forma de cometa, como que estuviera estirada, entre otras cosas, anillos concéntricos, que es esta, que es muy similar a la que yo vi en este caso clínico. Y aquí, además, le hizo microscopía electrónica y se observan estos cuerpos que habíamos visto en las células, que son cuerpos, figuras de mielina o de cebra, anormales e irregulares. Bueno, entonces, en resumen, ¿qué veríamos en el sedimento urinario en paciente con enfermedad de Fabry? Cuerpo y células Malberry, que son las que están publicadas en los estudios japoneses, y también gotas de grasa típicas, con luz corriente y contraste de fase, tienen estas formas irregulares, pueden tener protrusiones, el patrón interno en espiral, pueden verse aisladas o en acúmulos, y con luz polarizada también esta cruz de Malta asimétrica, irregular o truncada. Entonces tienen que quedarse con esto en su mente por si alguna vez les toca encontrarse con esta situación. Bueno, ¿cuál sería la utilidad del sedimento urinario en la enfermedad de Fabry? Que es una herramienta rápida, económica y no invasiva. O sea, no hay necesidad de hacer una biopsia para diagnosticar la enfermedad de Fabry. El diagnóstico depende de la experiencia, o sea, no es que uno diagnostique con estas gotas de grasa, sino que le entrega al médico la sospecha para que envíe a realizar exámenes de confirmación. El diagnóstico, lo que sí, depende de la experiencia y el conocimiento del microscopista. Ustedes ya tienen una de esas, que es el conocimiento. Ya ahora ya saben que existe y pueden estar atentos cuando lo vean. Y el resto es netamente experiencia. ¿Ya? A mí en realidad me ha tocado solamente 2 veces. Una fue esta vez, y el otro caso fue un paciente que ya estaba diagnosticado con enfermedad de Fabry. Además es una herramienta especialmente útil para el diagnóstico de la enfermedad de Fabry de tipo variante, que es la que no presenta síntomas comunes. Y la detección y el tratamiento temprano es fundamental para aumentar la expectativa de vida de estos pacientes. Entonces es muy importante estar capacitados para buscar estas células y cuerpos Malberry en el sedimento de orina. Bueno, ahí terminamos con el segundo caso. Pasamos al tercero. Ya vamos en la mitad. Bueno, el caso que les voy a presentar ahora es de una nefropatía de cilindros de cadenas livianas de inmunoglobulinas. Bueno, es una paciente de sexo femenino de 73 años, con hipertensión sin tratamiento, e ingresa al hospital por 3 meses de pérdida de peso, malestar general, constipación, pérdida de apetito y fatiga. Bueno, dentro de los exámenes de laboratorio destaca que tiene una hipoalbuminemia, pero tiene una hiperproteinemia. ¿Qué quiere decir eso? Que las proteínas que están aumentadas no son albuminas, sino que otro tipo de proteínas. Y además tiene falla renal con una creatinina de 3.7 miligramos por decilitro. Al realizar el escáner a la paciente se observan riñones grandes y lesiones líticas óseas. Dentro de los exámenes complementarios, por esto de la hipoalbuminemia y la hiperproteinemia, se sospecha de una gamapatía monoclonal y se le miden los niveles de inmunoglobulinas y la paciente presenta una hipergamaglobulinemia IgG
bajos niveles de IgA y de IgM, la beta-2 microglobulina elevada y una proteinuria no nefrótica, pero no menor, de 868 miligramos en 24 horas. Y bueno, me llega entonces la orina de la paciente. Y bueno, vamos a dejar de lado el sistema inflamatorio de la orina porque tiene presencia de leucocitos y una infección, pero vamos a dejar de lado la infección y nos vamos a concentrar en otra cosa. Las proteínas, que principalmente miden albúmina en la tira reactiva, marcan traza. Sin embargo, al medir las proteínas totales en orina, mide 132 miligramos por decilitro, que si fuera albúmina hubiese marcado al menos 2 cruces de proteínas. O sea, ahí ya tenemos un antecedente de que hay presencia de otro tipo de proteína. Y la razón proteína creatinina dio 3.333 miligramos de proteína por gramo de creatinina. Bueno, y esto es lo más importante. Al observar el sedimento urinario, comencé a observar estas formas. Hace años atrás, yo jamás hubiese dicho que raro esto, pero nunca lo hubiese asociado a un cilindro de cadenas livianas. ¿Ya? Eso también lo aprendí en la pasantía con el doctor Fogar. Entonces, esto tiene una morfología irregular, está conformado como por unas esferas pequeñitas. Yo lo describo como un cilindro de una matriz seria, o sea, no es serio, pero es similar a una matriz seria, muy irregular. Ya, aquí está la imagen con luz corriente y aquí está la imagen con contraste de fase. Y agrego esta con luz polarizada, porque en algunas publicaciones lo describen como cristales de cadenas livianas, pero en mi caso no hubo birrefringencia positiva. Acá hay otros ejemplos de la misma muestra. Entonces están estas mismas formas muy irregulares, acá también y acá también. Entonces, ¿qué hice? Lo informé como cilindros de matriz de aspecto serio, pero con morfología irregular. Por supuesto, eso tampoco el médico lo va a entender, así que nos comunicamos con el médico y le explicamos que estos cilindros, hay publicaciones que indican que serían de cadenas livianas de inmunoglobulina. Bueno, recordar rápidamente que los anticuerpos están formados por dos cadenas, una cadena pesada que le da el nombre de IgG, IgM, entre otras, y cadenas livianas que pueden ser kappa o lambda. Cuando hay una gamapatía monoclonal, generalmente se producen anticuerpos de un tipo, ya sea kappa o lambda. A la paciente se le solicitó una inmunofijación en suero de inmunoglobulina y resultó tener un componente monoclonal IgG lambda, como se observa acá. Y la inmunofijación en orina indicó lo mismo, un componente monoclonal IgG lambda de cadena liviana lambda. ¿Ok? Se le solicitó un pielograma a la paciente y bueno, se observó un infiltrado de células plasmáticas patológicas. Entonces se hizo diagnóstico de mieloma múltiple. Bueno, ¿qué es el mieloma múltiple? Es la proliferación de células plasmáticas y producción de inmunoglobulinas monoclonales. Y estas inmunoglobulinas, que hay una gran cantidad, pueden causar una variedad de trastornos renales y que esos generalmente se diagnostican con una biopsia renal. Entre los trastornos que puede producir es la nefropatía de cilindros de cadenas livianas. ¿Y qué es esto? Es una lesión renal causada por una gran cantidad de cadenas livianas. O sea, esta gran cantidad de cadenas livianas que están en la sangre filtran a través del glomérulo y precipitan en el túbulo al estar unidos con la proteína TAM-Horfan, ¿ya? Y esta obstrucción de las cadenas livianas en el túbulo es lo que produce una insuficiencia renal aguda o también puede llegar a producir una enfermedad renal crónica. Esta es la principal causa de lesión tubular renal y un determinante importante de la baja supervivencia en pacientes con mieloma múltiple, por eso es que es tan importante. ¿Y cuándo se puede sospechar de esta nefropatía? Cuando hay proteinuria, cuando hay una baja excreción de albúmina urinaria, es decir, que las proteínas que se están eliminando no son albúminas, sino otras, cuando además la concentración sérica de cadenas livianas libres está muy aumentada,
y cuando hay una insuficiencia renal, es decir, ya se ve que hay un daño renal. Requiere confirmación con biopsia para demostrar la lesión tubular y la presencia de cilindros de cadenas livianas intratubulares. Entonces, ¿qué se observaría en la biopsia? Esta es una biopsia normal donde se ve que los túbulos están uno al lado del otro, pegaditos, y esta es una biopsia de un paciente con una nefropatía de cadenas livianas de inmunoglobulina, donde vemos los túbulos separados, vemos un cilindro con una matriz homogénea, ya que está teñida en este caso con hematoxilina eosina, acá otro, y que está bloqueando completamente el túbulo. Estas células que están alrededor del cilindro son células tubulares. Y además se ve un infiltrado inflamatorio. Entre medio de todos los túbulos hay un montón de células, y hay inflamación debido a esta nefropatía por cilindros de cadenas livianas. Esto se ve con la tinción de hematoxilina eosina, pero también esta biopsia se puede teñir, se le puede realizar una inmunofluorescencia con anticuerpos dirigidos contra cadenas livianas kappa y lambda. Esta es una imagen de una inmunofluorescencia positiva, o sea, el cilindro de cadenas livianas se ve así, brillante, porque es positivo para cadenas livianas, en este caso, lambda, no veía. Este es un caso de cadenas livianas lambda. Y bueno, nosotros en el sedimento urinario vimos estos elementos que eran sospechosos debido a las publicaciones que habían, era la misma morfología, pero la única forma de poder corroborarlo era realizando una inmunofluorescencia con anticuerpos marcados y dirigidos contra las cadenas livianas. ¿Y qué hicimos? Hicimos una citocentrifugación, que es concentrar la muestra en una monocapa de células, y de esta manera posteriormente teñirla. La concentras y la dejas en una monocapa. Y aquí está una imagen. Esto está hecho con un líquido biológico en este caso, pero se hace con orina igualmente. Entonces acá tenemos el portaobjeto que se pone en esta cámara, se le agrega la orina en esta parte, se cierra, se pone la tapa, se pone en la citocentrífuga, se centrifuga a baja velocidad, 800 revoluciones por minuto por 5 minutos, se saca el portaobjeto, y bueno, ahí cuando uno saca el portaobjeto no se va a ver claramente la muestra, se ve a trasluz, pero está en un círculo pequeño, ¿ya? Yo sé que citocentrífugas no tienen en todas partes, pero podemos hacer otra opción, que sería centrifugar la muestra en un tubo Eppendorf, a baja velocidad, sacar el sobrenadante y del sedimento poner una gota en el portaobjeto. Yo no lo intenté de esa manera, no sé cómo se verá, pero me imagino que también se podrían observar los cilindros. Oh, no se ve la imagen, esperemos un poco. Tengo que salirme y volver a... Giro. Ahí sí. Y esto fue lo que observamos. Al utilizar anticuerpos dirigidos contra cadenas livianas kappa, no hubo reacción, la inmunofluorescencia fue negativa, y al utilizar anticuerpos contra las cadenas livianas lambda, sí hubo positividad. Y esto concuerda perfectamente con lo observado en la inmunofijación, que indicaba un componente monoclonal IgG lambda. Y aquí se ven los cilindros irregulares, que son de cadenas livianas lambda. Bueno, y esta es la publicación, que es una de las pocas, pienso que es esta y otra, donde participa también el doctor Fogat. Y muestra dos casos. Uno de paciente de sexo masculino, de 48 años de edad, con un mieloma IgA lambda, con diagnóstico hace 3 años, y con 1 año de remisión, pero que en algún momento presentó una insuficiencia renal. En el uroanálisis destaca que se observan estas estructuras, se observan cilindros, ellos le llaman cilindros cristalinos, que serían estos, muy similares a los que observé yo también, y además ellos observan cristales libres. Aquí no se observa en la imagen, pero me imagino que esas esferas pequeñitas probablemente estaban también libres. Y
en la biopsia se ve también la presencia de los cilindros. Acá, a diferencia de lo que yo observé, ellos vieron que había birefringencia positiva, pero de un 25%. Algunos no tenían birefringencia y algunos tenían una birefringencia muy débil. Y este otro caso, también un paciente de sexo masculino de 56 años, en este caso con un mieloma IgG-kappa, también presenta insuficiencia renal y en el sedimento urinario se observan estos cilindros nuevamente cristalinos de cadenas livianas de inmunoglobulina, confirmado por biopsia. Bueno, entonces, aquí están las imágenes que están publicadas, ¿cierto? Y aquí hay una imagen del cilindro que observé yo, que como ven es muy parecido, prácticamente igual. Pero acá el desafío es diferenciarlo de otros tipos de cilindros, ¿ya? Estos cilindros de cadenas livianas contienen cristales que también se podrían observar libres, presentan un 25% de refringencia. Ambas cosas yo no las logré visualizar, pero esto sí, que los cilindros tienen un aspecto refringente, son bien brillantes y como les digo yo, la defino como una matriz de aspecto serio y muy irregular. Bueno, ¿cuál es la utilidad del sedimento urinario? En este caso, puede mostrar hallazgos que reflejan una lesión renal subyacente como la nefropatía por cilindros de cadenas livianas, ¿ya? Y es una forma no invasiva, o sea, sin necesidad de hacer la biopsia se pudo ver que había una nefropatía por cilindros de cadenas livianas. Y por lo tanto, estos hallazgos nos indican que de verdad el sedimento urinario puede llegar a ser una biopsia líquida de riñón. Bueno, y el último caso es de un síndrome linfoproliferativo en un paciente trasplantado. Bueno, paciente de sexo femenino con 39 años, tiene antecedentes de lupus diagnosticado en el 2009. Al año siguiente ya presenta falla renal y en la biopsia renal se le diagnostica una glomerulonefritis lúpica clase 3. 6 años después llega a enfermedad renal crónica terminal, por lo tanto pasa a hemodiálisis. En ese tiempo presentaba una creatinina de 6.27 y el año 2017 se realiza un trasplante renal de donante vivo no relacionado, ya que era de su esposo. Bueno, ¿qué pasó post-trasplante? Recuerden que el trasplante se realizó el 29 de septiembre. El primer día evoluciona favorablemente, tiene buena diuresis y la creatinina bajó de 6 a 0.86, o sea, maravilloso. Sin embargo, días después, el 3 de octubre, tiene una caída brusca de diuresis, ascenso progresivo de creatinina, o sea, subió a 5.6, se midieron los niveles de linfocitos B y estaban aumentados, y en la biopsia renal se sospecha de un rechazo agudo humoral refractario. Esto es mediado por anticuerpos, y como son los linfocitos B los que producen anticuerpos, por eso es que estaban aumentados. Por lo tanto, se decide tratar con más inmunosupresores, entre ellos timoglobulina y bortezomib, que inhibe a las células plasmáticas, se realiza plasmaféresis y agrega más corticoides, o sea, estaba tremendamente inmunosuprimido. Además, se le cambia el tacrolimus por ciclosporina y certicana. En ese momento, mejora la diuresis y la creatinina va en descenso, llegando a niveles de 1.04. Esto fue en octubre de 2017. En febrero de 2018, en un control, se ve que la creatinina está en 1.1. En marzo, se le miden los niveles de linfocitos B y están en 0%. En abril, continúa con un ascenso progresivo de creatinina. Vean acá las fechas y los valores de creatinina. El 3 de abril, 1.9. Al día siguiente, 2.1. El 1 de mayo, 2. El 5 de mayo, 5.9. Y así, hasta el 14 de mayo llega a un nivel de creatinina de 6.96. ¿Ya? O sea, el médico en realidad lo primero que piensa es que puede haber sido otro rechazo. Le realizan PCR de poliomavirus BK y citomegalovirus para ver si estos eran los causantes del posible rechazo. Se le hace una biopsia renal, pero no se observa evidencia de un rechazo. En la ecografía renal se observa una nefropatía del injerto renal. O sea, algo estaba pasando ahí. Yo observé el sedimento urinario
el 14 de mayo, que fue el día que tenía una creatinina de 6.96. No hay muchas cosas destacadas, al menos en esta parte, salvo una cruz de glóbulos rojos, pero sin eritrocitos en el sedimento. Destaca que hay presencia de linfocitos, de leucocitos de 6 a 10 por campo, la tiranómar con leucocitos, y el resto, que tiene células tubulares también, o sea que hay un daño renal. Sin embargo, lo que a mí más me llamó la atención fue esto, ¿ya? Y es que había una cantidad aumentada de estas células, que en un principio pensé, serán células tubulares, pero me parecían demasiado pequeñas. Aquí hay esta podría ser una célula de transición posiblemente, y vean el tamaño, la diferencia de tamaño. Lamentablemente acá no hay un leucocito normal como para comparar, pero un leucocito sería más o menos de ese tamaño. Entonces, yo hice lo mismo que para el caso de los cilindros de cadenas livianas, nuevamente hice una citocentrifugación para poder saber de qué eran estas células. Lo hice con una, hice la citocentrifugación, pero esta vez la teñí con una tinción hematológica, ¿ya? Entonces ahí sí se ve el circulito y la monocapa teñida. Al observar esto al microscopio, observé esto, que son linfocitos. Observé una gran cantidad de linfocitos. Y además observé otras células un poco más atípicas, que eran estas. Bueno, que debido a la citocentrifugación se juntan, pero igual tienen ahí su separación, igual que acá. Ahora, ¿qué sabemos nosotros con respecto a los linfocitos en el sedimento urinario? Esto es del libro del doctor Fogazzi, y él indica que pueden ser identificados con certeza solo con tinciones, pero igual dice que es posible identificarlo con microscopía de contraste de fase, donde veríamos esta célula de pequeño tamaño, con un núcleo grande, y con eso más o menos uno podría sospechar de la presencia de linfocitos. ¿Ya? Y aquí hay una imagen de una tinción de Papa Nicolau de una orina donde se ven los linfocitos. Indica también que es un marcador temprano y sensible de rechazo celular agudo en pacientes con trasplante renal. Y en otras condiciones ha sido mucho menos estudiado. El Atlas de Sedimento Urinario del Colegio de Patólogos Americanos indica lo mismo, que son células pequeñas, que tienen un núcleo redondo, que es difícil verlas al fresco, que se recomienda más utilizar una citocentrifugación y una tinción hematológica. En mi caso hice tinción de Wright, pero puede hacerse cualquiera. Puede hacerse Mayrin-Guayenza, cualquiera, ¿ya? Y bueno, también indica que en la orina normal pueden haber linfocitos, pero muy escasos. En el caso que yo les mostré, habían muchos linfocitos. Bueno, la paciente se hospitaliza en julio del 2018 para un estudio de hidronefrosis en el riñón. O sea, había un riñón con líquido, posiblemente producto de una obstrucción en el uréter. Y se le solicita una resonancia magnética, donde se evidencia una lesión masiforme en el hilio renal injertado. Y esa era en el fondo la causa de la hidronefrosis. Y el médico indica que podría tener características de un síndrome linfoproliferativo. Se le realiza una biopsia y una citometría de flujo a este tumor, a esta masa, y se informa que es un síndrome linfoproliferativo post-trasplante. Un linfoma difuso de células B medianas a grandes, Epstein-Barr positivo. Aquí yo les puse una imagen, esto es en sangre periférica, pero esta es una imagen de un linfoma de células B grandes, que se ve como un linfocito salvo por la cromatina laxa, y a veces por la presencia de nucleolo, ¿ya? Pero igual son la relación núcleo-citoplasma bastante similar al de un linfocito. Bueno, después de este diagnóstico, la paciente comienza el tratamiento para el linfoma, y actualmente está en remisión completa y en excelentes condiciones generales. Bueno, entonces, probablemente esta célula, bueno, eran linfocitos, no probablemente, eran linfocitos, lo que es probable es que también algunas de ellas eran células de linfoma, posiblemente, que eran estas células más atípicas que observé en la tinción. No se puede confirmar eso, obviamente, y tampoco se ven tan igual a las otras, pero hay que considerar que la orina tiene un pH ácido,
la célula no está en un ambiente tan propicio, digamos, como la sangre periférica. Bueno, esto no es un cuadro aislado, sino que existe y lleva por nombre trastorno linfoproliferativo post-trasplante. Esto suele suceder y está en relación con la terapia inmunosupresora administrada. O sea, cuando hay una terapia cuando el paciente está demasiado inmunosuprimido, puede ocurrir esto. Se desarrolla entre un 1 y 5% de todos los receptores de trasplante de riñón. Usualmente son extranodales, es decir, no ocurren en los linfonodos, sino que fuera, como aquí ocurrió que esta masa estaba en el hilo renal del riñón trasplantado. Hay que tener cuidado porque puede confundirse con un rechazo, tal y cual pasó en este caso. La mayoría están causados por linfocitos o plasmocitos infectados por el virus Epstein-Barr, que no está controlado adecuadamente por el sistema inmune debido a la inmunosupresión. Justamente en este caso también eran Epstein-Barr positivos. Y es una causa importante de enfermedad y muerte. La tasa de mortalidad es de hasta un 40 o un 70%, por eso es que es tan importante llegar a un diagnóstico precoz. Y la evaluación temprana y un correcto diagnóstico es crucial para el manejo de la enfermedad. Entonces, ¿cuál es la utilidad del sedimento urinario en este caso? La observación de linfocitos puede orientar hacia un diagnóstico de rechazo celular agudo, pero también de síndrome linfoproliferativo en pacientes con trasplante. Es importante confirmar la observación realizando una tinción de las células con una tinción hematológica como la tinción de Wright, por ejemplo. Y siempre debemos reportar hallazgos poco comunes. Y al menos yo lo hago siempre. Cuando veo células que no puedo identificar, trato siempre de hacer una citocentrifugación y una tinción hematológica para ver si puedo dilucidar de qué se trata. Bueno, y con eso terminamos los casos clínicos y paso a las conclusiones generales. Un buen análisis de sedimento urinario puede ayudar en el diagnóstico de muchas patologías, entre ellas las que yo les presenté en estos casos, que fue la enfermedad de Fabry, la nefropatía por cristales, nefropatía por cilindros de cadenas livianas y síndromes linfoproliferativos post-trasplante. Es necesaria una buena dosis de experiencia para lograr identificar estos elementos, no es fácil, por lo que es importante tener una constante capacitación. Así que aprovecho de felicitarlos a todos por estar aquí, porque es muy importante que se vayan capacitando todo el tiempo. ¿Ya? Yo trato siempre de hacer todos los cursos que encuentro, sobre todo de uranálisis, porque es algo que me apasiona mucho. Y además, uno nunca termina de aprender. Idealmente se debe contar con herramientas como la microscopía de contraste de fase, luz polarizada y espectroscopía infrarroja. Bueno, la espectroscopía infrarroja, como les digo, es algo muy poco común que esté en el laboratorio. Contraste de fase puede que tampoco sea tan fácil de encontrar, pero sí sería ideal que pudieran adaptar su microscopio y poner luz polarizada. En el curso pasado se habló de una forma artesanal de polarizar. Podrían incluso hacer eso, pero es súper importante utilizar luz polarizada, sobre todo para la identificación de gotas de grasa y para la identificación de cristales. Los hallazgos del sedimento de orina a veces pueden ser realmente una biopsia líquida de riñón. Espero haberles demostrado con estos casos clínicos eso mismo. Es importante que exista buena comunicación entre el personal de laboratorio y los médicos para conocer antecedentes del paciente, sospecha clínica, y de esta manera dirigir el análisis, ¿ya? Eso es súper importante, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la nefropatía por cristales de sulfa-metoxazol, el médico habló conmigo, me dijo que sospechaba de una nefropatía por cristales de sulfa-metoxazol, y yo miré la muestra con esa sospecha, busqué información y me di cuenta que posiblemente eran cristales de sulfa-metoxazol. Conocer también los fármacos que está tomando ese paciente también me ayuda, ¿ya? Así que eso. Y termino con esto, que es de un comentario, digamos, algo que dijo Tomás Addis, que es uno de los pioneros en el análisis de sedimento urinario, esto es del año 1948. Y él dice: cuando el paciente muere, el riñón va al patólogo, pero mientras él viva, la orina es nuestra. Esto puede proveernos día a día, mes a mes y año a año con la historia seriada de los principales eventos dentro del riñón. La examinación de la orina es la parte
esencial de la examinación física de cualquier paciente. Entonces los dejo con eso, invitándolos a que siempre se estén capacitando. Bueno, y agradeciéndoles también por estar aquí escuchando esta presentación. Bueno, con esto finalizo. Muchas gracias. Dejo de compartir. Espero que les haya gustado. Me imagino ahora pasamos a las preguntas. Roberto, ¿estás por ahí? Sí. Ah, hola. Sí, disculpa. Sí, no te preocupes. Tengo una consulta de Jovita. Nos dice si la cruz de Malta se puede ver con microscopio óptico. No, solamente se puede ver con luz polarizada. Por eso es que les decía que es tan importante tratar de adaptar el microscopio, ya sea con método artesanal o solicitar en el laboratorio que compren el filtro de luz polarizada, porque es la única manera de confirmar la presencia de gotas de grasa. Uno puede mirar y decir, esto me parece una gota de grasa, pero si yo no tengo luz polarizada, no puedo informar gotas de grasa. A no ser que tenga tinciones, también se puede usar tinciones. Pero la luz polarizada es más rápida. Okay. Tengo una consulta de Verónica Espinosa. Nos dice, ¿cualquier tipo de antibiótico puede causar cristales y estos causar daño renal? No, o sea, hay reportes, hay unas tablas, de hecho, no todos los fármacos han sido reportados de provocar insuficiencia renal o cristaluria, ¿ya? Son solo algunos. Si uno quiere saber qué cristales pueden estar asociados a cristaluria, es cosa de ingresar a PubMed y no sé, por ejemplo, si vemos unos cristales inusuales, yo consulto, ¿qué medicamento está tomando? Ya, está tomando este y este. Y uno puede googlear en esta y buscar si hay publicaciones que han reportado presencia de cristaluria debido a estos cristales, o sea, estos fármacos, perdón. Pero no necesariamente todos los fármacos producen cristaluria, ni insuficiencia renal. Ok, vamos a ver. Acá Chile nos dice, bueno, a ver, no, Oscar Martínez nos dice, ¿cuál fue la metodología para la determinación de proteína entre creatinina? Ah, en un equipo de química. Lo que pasa es que nosotros, o sea, donde yo trabajo tenemos un sedimento urinario que es más completo, que incluye la medición de proteína y creatinina, y informar la razón proteína-creatinina. Pero claro, la orina completa en general no incluyen esa medición cuantitativa. Ok, creo que, a ver, voy a ver el chat porque también creo que podrían dejar unas Sí, la consultas. mayoría están en el chat. Sí. A ver, bueno, dicen felicidades, excelente presentación. A ver, acá una de Rosario del Pilar nos dice, ¿cómo en una muestra tan simple se puede encontrar un mundo de posibilidades diagnósticas, ¿no? Bueno, es Sí, o una... sea, ella comenta, sí, de todas maneras. Imagínense que en esa muestra donde estaban estas gotas de grasa típicas no tenían nada más que eso. Y es una enfermedad tan poco común además. Y gracias al análisis del sedimento urinario se pudo llegar a un diagnóstico. Y esa es la importancia de que uno esté capacitado para observar, porque no sirve de nada que en la orina esté lleno de elementos, pero si yo no los sé identificar, finalmente no sirve de nada. Entonces, por eso es que es tan importante la constante capacitación. A ver, por acá Clara nos dice, si en el daño renal por cristales solo se eleva la creatinina. A nivel en sangre, sí, sí, en sangre sí, pero obviamente en el sedimento urinario vamos a observar eritrocitos, podemos observar leucocitos, cilindros, células tubulares, pero en sangre como el elemento característico sería la creatinina aumentada porque es una insuficiencia renal. Por acá Sara Vázquez nos dice, ¿qué medicamentos pueden formar cristales? Uy, miles.
A ver, te nombro algunos. Aciclovir, cotrimoxazol, indinavir, ciprofloxacino, bueno, el sulfametoxazol, la sulfadiazina, el metrodrexato, bueno, y miles de más. No, estaría todo una hora hablando de cuáles. No, una hora no, pero al menos 15 minutos. Sí. Pero son muchos. Por acá Nancy Tasilla nos dice si se puede confundir el cuerpo oval graso con macrófago. Es que el cuerpo oval graso es un macrófago. El cuerpo oval graso puede ser un macrófago o una célula tubular que ha fagocitado gotas de grasa. Entonces, claro, si uno ve un cuerpo oval graso, perfectamente lo puede informar como un macrófago, pero obviamente si tienes luz polarizada y puedes ver que dentro se ven estas cruces de Malta, lo informa mejor como cuerpo oval graso porque es una información más compleja. Por acá Edgar Ramos nos dice, ¿cómo recomienda realizar el reporte de células de Mulberry y las gotas de grasa típica? En un comentario, por ejemplo, se observa células, bueno, yo lo que puse finalmente fue, se observan gotas de grasa con morfología atípica, también uno le podría poner, aunque es muy arriesgado, sugerente de, yo creo que lo mejor es, o quizás ponerle, se observan células Mulberry o cuerpo Mulberry, que obviamente el médico no va a entender qué es, por eso es necesario comunicarse con el médico y comentarle de qué se trata. Incluso uno le podría mandar hasta los artículos, para que él sepa de qué se trata. Pero no quedarnos con el informe ya, porque si el médico lo lee, bueno, idealmente sería que preguntar al laboratorio si no entiende, pero si no, ahí va a quedar. Entonces siempre comunicarse con los médicos tratantes. Aquí Henry Ramírez nos dice, ¿cómo informa eritrocitos dismórficos y su presencia de acuerdo al pH? ¿De acuerdo al pH? No, los eritrocitos, la morfología eritrocitaria solo se informa de acuerdo a la morfología. Yo lo hago así, en isomórfico, dismórfico y acantocito. El dismórfico es un glóbulo rojo con forma de anillo, y el acantocito es un glóbulo rojo con forma de anillo, pero con uno o más divertículos. Y los informan porcentaje. Porcentaje de isomorfia, dismorfia y acantocitos. Y los acantocitos se suman a la dismorfia, porque también son una dismorfia. Pero no tiene relación con el pH. Muy bien. Aquí Uriel Gallardo nos dice si recomienda utilizar tinción de Wright a sedimento urinario para observar leucocitos o linfocitos. Sí, de todas maneras. O sea, leucocitos no, porque si hay una infección urinaria, por ejemplo, da lo mismo, o sea, obviamente esos leucocitos van a ser neutrófilos y no aporta más información. Sí, cuando vemos estos leucocitos más pequeños, con este núcleo grande, en ese caso sí se sugiere realizar una tinción con tinción de Wright para confirmar que son efectivamente linfocitos. Lo mismo para los eosinófilos. Bueno, hay un examen que se puede solicitar que es la tinción de eosinófilo en orina, que los médicos lo utilizan mucho para diagnóstico de nefritis intersticial aguda. Y en ese caso la única opción, porque el eosinófilo no lo puedes ver en el sedimento urinario, tienes que teñirlo y de esa manera se puede observar. Okay. Acá Reina de Jesús Rodríguez nos dice ¿qué es la citocentrifugación y cómo se realiza? La citocentrifugación, o sea, la citocentrífuga es una centrífuga común y corriente, pero en la cual se utilizan yo llamo capachos, que es un material plástico que tiene un filtro y una parte donde se agrega la muestra, y lo que permite es concentrar esta muestra solo en un punto del portaobjeto, para que no quede en todo. Entonces, al concentrarlo en un punto, yo puedo observar menos tiempo y más concentrada la muestra. Y la otro bueno que tiene es que lo dejan una monocapa. Las células no quedan una sobre otra, sino que se observan muy bien. Se observan casi como uno puede ver en un hemograma. A ese nivel de bien se ve. Eso es la citocentrifugación. Y se utiliza mucho o debería utilizarse para los líquidos biológicos, para la fórmula diferencial de líquidos biológicos.
líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, entre otros. Por acá Brian Domínguez nos dice, ¿cómo podemos saber con certeza si en el sedimento urinario hay células linfocitarias y células de BK por tamaño y tinción? Bueno, linfocitos con la tinción de Wright. Y células de COI, solamente con contraste de fase es posible identificarlas. El tema es que hay que tener experiencia. Y bueno, la característica morfológica clásica de las células de COI es la expansión nuclear, la marginación de la cromatina, el núcleo se ve brillante, como vacío, y además la mayoría se observan como en forma de cometa. El núcleo es como que se escapara de la célula. Y simplemente así uno las informa. No necesario, o sea, si tú lo quieres teñir, puedes también. ¿Y qué vas a observar? Unas células con un núcleo gigante. Pero yo no ocupo tinción para informar sobre las de COI. Solamente la observación microscópica con contraste de fase. Listo. Por acá nos dicen si es que existe alguna alternativa para los que no cuentan con citocentrífuga. Claro, lo que les comentaba en la presentación, de usar un tubo de Eppendorf, poner muestra y llenarlo, ojalá, centrifugarlo a la velocidad más baja que puedan. Entiendo que las centrífugas de Eppendorf, lo mínimo que tienen es 1000 revoluciones por minuto. Entonces centrifugarlo 4 minutos a 1000 revoluciones, posteriormente eliminar el sobrenadante y del sedimento poner una gota en un portaobjeto. Y eso teñirlo con tinción hematológica. No se va a ver tan estupendo, digamos, como la citocentrífuga, pero sí se logran reconocer los linfocitos. Lo bueno de la citocentrífuga, como les decía, es que también se ocupa para líquidos biológicos. Entonces, si ustedes trabajan en un laboratorio que también realiza análisis de líquidos biológicos, tiene doble utilidad. De hecho, la utilización de una citocentrífuga en orina es mucho menor que para los líquidos biológicos. Se justifica más, digamos, para los líquidos biológicos. Por aquí, Noemí Elena nos dice, doctora, ¿cómo se reportan las células clave en orina? Las células de COI, yo las reporto en número por 50 campos de observación. Entonces, en aumento de 40 recorro la muestra. O sea, primero las veo en 10, porque son tan brillantes y tan notorias que se pueden ver en 10 Después en 40 las puedo confirmar. Pero la idea es recorrer 50 campos, contar los 50 campos y ver cuántas células de COI hay en esos 50 campos. Entonces, por ejemplo, se observan 10 células de COI en 50 campos de observación, de mayor aumento. Eso es más objetivo que decir escasa, muy escasa. Por aquí, Rocío luego nos dice, recapitulando el primer caso, los cristales de sulfametoxazol se pueden identificar por solubilidad. Buena pregunta. No lo sé. Yo creo que no. O sea, tienen obviamente, son solubles quizá a pH alcalino, pero hay muchos otros cristales que también. O sea, habría que ver con qué soluble al calor. Bueno, no sé. No tengo esa respuesta. Pero no, de todo lo que he leído, nunca he visto esa información. Acá me dice Belén de la Cruz, para el proceso de un ego en paciente con enfermedad de Fabry, ¿cómo recomienda la muestra y su manejo? ¿El ego en la orina completa? O sea, ¿el análisis? ¿O no? Sí, ¿Qué sí, ego? perfecto. Sí, Ya, debe ser examen general de orina. ya. No, me lo dices de nuevo, por favor. ¿Cómo recomienda qué cosa? Para el proceso de un examen de orina en paciente con enfermedad de Fabry, ¿cómo recomienda la muestra y su manejo? No, igual que todas las muestras. Nada especial. Igual, idéntico a todas las muestras. Sí. Por acá, miren, Quispe nos dice si es correcto informar cuerpos de grasa o lóbulos de grasa. Yo lo informo como gotas de grasa.
más que lóbulos. En inglés, lipid droplet, y el droplet es gota. Entonces yo creo que quizás lo mejor es gotas de grasa. Mientras el médico lo entienda. Claro. A ver, Marta Cabañas nos dice, hay una tendencia en el consumo de multivitamínicos y proteínas artificiales, sobre todo los deportistas, para aumento de masa muscular, y nos consulta si es que hay algún estudio sobre las consecuencias renales sobre ellos, ¿no? De repente aparición de cristales en orina o entre otras cosas. Solo se ve la vitamina C, que puede provocar una cristaluria, pero por oxalatos de calcio monohidratado. De lo demás, no lo sé. No he leído nada acerca de eso. Lo lamento. A ver, otras consultas. Edwin Ortega nos dice si es que usted recomienda leer todos los sedimentos, aun cuando la tira reactiva de repente está normal. Por supuesto, la tira puede estar negativa, pero podemos tener una necrosis tubular aguda, podemos tener enfermedad de Fabry. La necrosis tubular aguda, por ejemplo, es la presencia de un montón de células tubulares. Las células tubulares no marcan nada en la tira reactiva. Hay muchas condiciones que no se van a ver reflejadas en la tira reactiva, así que sí. Ya sea por un equipo automatizado, porque hay laboratorios que tienen muchos sedimentos, o sea, orinas que llegan. En ese caso, un equipo automatizado. Ahora, si no tienen equipo automatizado, al microscopio, pero siempre hay que observar. A ver, por acá, Beatriz nos dice, de repente, si tiene experiencia al respecto, cuando me encuentro con una muestra de paciente de trasplante renal, ¿qué espero encontrar normalmente y anormalmente? Ya. Si un paciente trasplantado renal no tiene ninguna complicación, generalmente primero tienen una densidad muy baja porque toman mucha agua, la orina prácticamente es incolora y no se observa nada. Si el paciente está recién trasplantado, podemos observar hematuria isomórfica, células de transición profunda, debido a que cuando les hacen un trasplante les ponen un stent ureteral, y eso produce que haya pérdida o sea, daño en el uroterio. Entonces eso aparece. Y en un paciente trasplantado con complicaciones, puede ser, por ejemplo, por un rechazo, como lo vimos en el caso, presencia de linfocitos. Si hay una reactivación del poliomavirus UPK, podemos ver células de COI. Y eso. Bueno, y el paciente trasplantado también puede tener todas las otras patologías, también, como un paciente cualquiera. A veces la enfermedad de base puede volver. Yair Másquez nos dice, buenas noches, al observar células escamosas con halo perinuclear, ¿se deberían de reportar? Y en caso se reporten, ¿cómo se haría? Células escamosas con halo perinuclear. Yo creo que no, nunca he visto eso y nunca lo he visto en ningún artículo, ningún libro. De hecho, primera vez que lo escucho, así que pienso que no. Por acá, Ana Molina nos dice, ¿qué tinción puede realizarse para observar Cruz de Malta? La tinción de Sudán, esa es para la grasa. Yo nunca la he utilizado, pero igual pueden buscar información en internet. Si ponen tinciones para grasa, les va a aparecer ahí, incluso les aparece cómo se puede preparar. Es la misma que se utiliza también para en deposición. Creo que es Sudán 3. A ver, otro. Si ahí alguien dice, sí, es Sudán 3. Gracias, Rosario.
A ver, por acá Gonzalo Riquelme nos dice, ¿cómo calcular de forma adecuada el porcentaje de dismorfia? Mira, lo que yo hago es con el mismo contador hematológico que uno ve en la fórmula diferencial de los hemogramas, un botón le pongo isomorfia, a otro botón le pongo dismorfia y al otro botón le pongo acantocitos. Y así voy contando hasta llegar a 100 glóbulos rojos. Y ahí me da el porcentaje de isomorfia, de dismorfia y de acantocitos. Y los acantocitos los sumo a la dismorfia. Entonces, por lo tanto, puedo informar 40% de dismorfia, 10% de acantocitos. Y trato de hacerlo 2 veces, al menos como para corroborar que sea así efectivamente. Ahora, si van a informar dismorfia o acantocitos, es mejor que informen acantocitos, que son los rojos con forma de anillo y con uno o más divertículos. El que tenga forma de anillo quiere decir que el centro tiene un agujero, ¿ya? Por si acaso. Ok. Por acá de repente Oscar Martínez nos dice, en el caso de la enfermedad de Fabry, ¿las manifestaciones clínicas se presentan desde la infancia o son exclusivas en alguna etapa de la vida? En la infancia, sí, Ajá, desde ya la que es niñez. una historia. Entonces Sí, sería una en la enfermedad que variante aparece cada más, vez en más de adulto. Mm, ok. Acá Sony nos dice qué revoluciones se centrifuga la orina y el tiempo. O sea, usted también sigue las recomendaciones de la CLCI, ¿verdad? Exacto, 400 G por 5 minutos. Ok. Acá Marco Miranda nos dice cuál es la mejor muestra de orina para que el resultado sea óptimo. Me imagino que se refiere a la primera o segunda orina de la mañana, creo. Sí, Bueno, si es entiendo eso. eso, bueno, todas las guías indican que es la primera de la mañana, la primera orina de la mañana porque es más concentrada. Pero a mí el doctor Fogazzi me dijo que, bueno, de hecho es así, en su laboratorio ellos utilizan la segunda orina de la mañana. ¿Por qué no ocupan la primera? Porque la primera ha estado 8 horas en vejiga, y eso significa que, claro, está más concentrada, pero los elementos se tienden a destruir. Entonces, él, más que decir primera o segunda de la mañana, el doctor Fogazzi solicita una orina con 2 horas de tiempo de recolección en vejiga, perdón, de retención en vejiga. O sea, el paciente orina en la mañana, espera 2 horas y esa orina es la ideal. Pero sé que en todas las guías recomiendan la primera de la mañana. Ahora, depende también para qué. Por ejemplo, para cristaluria es mejor la primera, para evaluación de cristaluria es mejor la primera. Ok. Aquí, a ver, Oscar Martínez nos dice, ¿qué tan confiables serían las determinaciones semicuantitativas que se emplean en las tiras reactivas para determinar relación albúmina-creatinina o proteína-creatinina? Mira, eso lo desconozco, porque donde yo trabajo no tenemos la tira que indica ese índice. Sería ideal que algún día lo tuviera como para hacer la comparación, ¿cierto? Pero en general las tiras no te entregan un resultado cuantitativo, es solo cualitativo. De hecho, no sé, yo que puedo hacer siempre la cuantitativa y comparo con las cruces casi siempre, no sé, las dos cruces de repente me puede dar un valor de 100 o me puede dar un valor de 300 miligramos por decilitro. Es muy variable. Una cruz me puede dar 15 miligramos por decilitro o me puede dar 80. Entonces es un rango. Así que no sé qué tan bueno sea realmente. Acá, Shirley nos dice, para lisar hematíes de la orina, ¿cuál es el mejor lisante? ¿Reactivo de Turk o peróxido de hidrógeno? Ay, no conozco ninguno, o sea, conozco el peróxido de hidrógeno, pero yo utilizo B, que tiene ácido acético. Y Ya con eso sé. anda perfecto. Por acá, a ver, Noemí nos dice, ¿qué observamos con frecuencia en muestras de orinas de pacientes
en hemodiálisis? Bueno, es que los pacientes en hemodiálisis están en hemodiálisis porque tienen una enfermedad renal crónica. Entonces, en esos pacientes pueden haber orinas muy limpias, no tienen prácticamente nada, y si tienen algo, generalmente son cilindros serios. Solo eso puedo decir. Acá, a ver, Retama Salazar nos dice, no, perdón, Gabriela Peña nos dice, ¿a cuánto tiempo de emitida la orina como máximo de tiempo se puede revisar? 2 horas a temperatura ambiente, eso está en todas las guías, máximo 4 horas refrigeradas. Ahora, si utilizamos conservantes va a depender de lo que diga el fabricante. Pero una muestra ideal de orina sería analizarla lo antes posible y ojalá no refrigerarla, porque a la refrigeración hace precipitar cristales que no están, que son simplemente por la refrigeración y no porque el paciente lo tenga en su orina. Entonces, muestra ideal antes de 2 horas y a temperatura ambiente. Mariela, a ver, nos dice, bueno, nos comenta sus casos de repente. En mi hospital no quieren centrifugar, solo dejar reposar 15 minutos y tomar muestra del fondo. ¿Qué opina de ello? Para el sedimento, pésimo. Horrible porque con eso no logras concentrar adecuadamente la muestra, ¿ya? Y ese procedimiento tampoco lo he visto jamás en ninguna guía. Así que, por favor, lucha para que lo cambien y lo hagan como se debe hacer, que es centrifugando a 400 G por 5 minutos. Acá Rufino Ortiz, a ver, de repente nos puede comentar, nos dice, en su experiencia, ¿qué tan frecuente es observar cristales por medicamentos? Es poco frecuente, la verdad. Yo en todos estos años me ha tocado ver cristales de amoxicilina una vez, y bueno, ahora los cristales de sulfamethoxazol, y lo que sí me ha tocado es ver cristales que no sé qué son, y que simplemente los describo. Como no tengo a mano la espectroscopía infrarroja, nunca al final sé de qué se trataban. Yo llamo siempre para preguntar los medicamentos que está tomando el paciente, y a veces una lista gigante. Trato de ver, porque tengo una lista donde están todos los fármacos que pueden producir cristaluria, y a veces ninguno de los que me nombran están ahí. Entonces, finalmente, no sé con certeza. Y ahí en esos casos solamente termino describiendo. Por aquí, a ver, Shirley nos dice sobre las heroínas insípidas, si puede comentarnos algo. Orinas insípidas. No, Sí. no sé a qué se refiere la pregunta. Eh, a ver, acá. Bueno, Mari nos dice, ¿no? ¿Cómo se afecta la orina si le llega luz natural directa? Nada. O sea, quizás la bilirrubina. En general la bilirrubina es fotosensible, pero no, nada. O sea, tampoco hay que ponerla al sol, porque el calor sí le puede producir algunos cambios, pero la luz no genera ningún problema. Ok, por ahí creo que no tengo más. Por ahí leo unas preguntas, dicen si 400 G equivale a 2000 revoluciones por minuto. Depende del radio de la centrífuga. Sí, En así. la centrífuga que yo utilizo equivale a 2000 revoluciones por minuto, pero en otras centrífugas puede equivaler a 1500. Eso es un cálculo, ¿ya? Deben medir desde el centro hasta el borde del tubo, de donde llega el tubo, y ese es el radio, y se aplica la fórmula para transformarlo, de Sí. G a RPM. Ujú.
Sí, inclusive puede depender a veces del tipo de centrífuga que puedan tener, ¿no? Si Sí, eso es simple o... claro, hay unas que son así, el tubo completo, y Ujú. hay otras que son así. Entonces, el tema es medir realmente el radio desde el centro hasta el fondo del tubo. Así es. Sí, justo por ahí si revisan nuestra red social Facebook tenemos una publicación sobre cómo hacer ese cálculo. De repente el día de mañana lo publicamos de nuevo. Fue publicado el año pasado, si no me equivoco. Pero vamos a volverlo a publicar para los que todavía tienen dudas de cómo configurar adecuadamente su velocidad de centrifugación en RPM. Súper. Muy bien, ahí saludos. Creo que vienen las consultas. Listo, licenciada Fiorella. Ahí le damos las gracias por la ponencia y por atendernos las consultas de los participantes. Ya, gracias a ustedes. De verdad, muchas gracias por la invitación y espero que les haya gustado y que les sirva para el día a día, digamos. Exacto, sí, vale bastante las experiencias, ¿no? En cómo Ujú. de repente identificar eh, algunos casos por ahí que se pueden presentar. Sí, son muy interesantes también. Bueno, estos son 4 casos. Hay un montón de casos más que les puede pasar a cada uno. El tema es estar súper atento a lo que están observando y si hay algo que no sabe qué es, tratar de, como les digo, utilizar tinción, preguntar, para poder llegar a una conclusión. Ok, gracias a todos los participantes por estar el día de hoy y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias, licenciada. Hasta luego. Chao a todos.